Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Letraheridos. En esta ocasión, Mariola Díaz-Cano nos va a acercar las efemérides de escritores de este mes de julio. Viene cargado, además de recuerdos y de frases. Nos va a ofrecer esas frases que caracterizan a estos escritores que cumplen su efeméride en este mes de julio. Pues bienvenida. Sí, aquí estamos otra vez ya a mitad. Y sí, vamos a echar un repaso porque en julio, bueno, en todos los meses, pero en julio particularmente hay muchos grandes escritores de muchísimas épocas y vamos a darles una vueltecita. Yo he hecho una selección, hay muchísimos más. Obviamente, de toda la historia de la literatura, los que nacieron en julio o murieron nacidos o muertos. Entonces, hay alguno que nació en julio y murió también en julio. Entonces, vamos a echar un repaso, pues he hecho una selección y hacemos un repasillo ahí de los más así. Vamos a empezar con son todos grandes, grandes escritores de distintas épocas, desde el siglo de oro hasta hace 4 días, pero en fin, o el siglo XX. Y nos vamos, además ahora que acaba de pasar San Fermín, tenemos a uno de los grandes que puso San Fermín en el mapa mundial. Si San Fermín se conoce lo que es en el mundo, es por este señor, ni más ni menos, que es Ernest Hemingway, el escritor norteamericano que nació un 21 de julio. Creo recordar que murió también en julio. Este fue el de los que se pegó un tiro. Tuvo una vida muy así. Hay muchísimas grandes obras de Hemingway y una es Fiesta. Fiesta está ambientado en San Fermín y puso San Fermín en el mapa. Este se pasó en España más rato que en Estados Unidos. y se lo pasó además de juerga en juerga, de fiesta en fiesta, de San Fermín en San Fermín y, en fin, pasándoselo de corrida de toros en corrida de toros. Lo hizo todo. Pero aparte, otras obras que yo además las recomiendo especialmente porque a mí me gusta mucho, que es Adiós a las armas. Adiós a las armas es muy bonita. Se basa en sus propias experiencias porque fue reportero en la Primera Guerra Mundial, estuvo en Italia y allí transcurre esa historia tan bonita de Adiós a las armas. Pero bueno, esa es una. Tiene muchísimas. Hemingway es uno de los grandes de las letras norteamericanas. Pero bueno, por destacar, y además en julio, pues es que un día se le ocurrió venir para acá, vio San Fermín y dijo, adiós. Y ya lo puso en el mapa. O sea, si vienen tantos yanquis aquí a San Fermín, que además siempre lo sacan en la tele, americano, pues ya es por este señor. Porque en su día leyeron Fiesta y ya de ahí se. En fin. Hemingway, que luego tuvo una vida un poco, en fin, un poco más para allá y terminó pues yéndose de mala manera, pero bueno. Y hay una frase escogida que dice, de las muchas, nunca escribas sobre un lugar hasta que estés lejos de él. Y es verdad, porque muchas veces es verdad, vamos a un lugar y mientras estamos allí, pues bueno, pero luego ya es cuando volvemos una vez que nos hemos ido, ya cuántas veces estamos recordando vacaciones de cuando fuimos a tal sitio y tal. Pues él decía que había que escribir ya, pero ya una vez que estés lejos, porque ya lo ves de otra manera, Estando allí lo que tienes que hacer es disfrutar vivirlo y luego ya escribir sobre él. Entonces, bueno, pues nació un 21 de julio. Y ahora nos venimos para acá, a España, y este es otro escritor de los que tenemos que leer, sí o sí. Quien no lo haya leído lo tiene que descubrir. Don Ramón Gómez de la Serna. En sí mismo creó un estilo o una manera de escribir, en fin, un género, que son las greguerías. Las greguerías son como metáforas, pero de un ingenio tan grande que pues apabullan. Entonces se llama así, si alguien quiere leer algo de Ramón Gómez de la Serna, las greguerías. Y una de ellas es esta, que es la que hemos elegido, que es qué tragedia, envejecían sus manos y no envejecían sus sortijas. Es ese juego juega muchísimo con el lenguaje
Y es maravilloso leerlo, que son metáforas y todo así figuras que la verdad es que te sorprende con el ingenio, la magia de cómo veía el lenguaje y cómo lo transformaba. Y yo lo recomiendo muchísimo porque es uno de los grandes. Don Ramón nació un 3 de julio de 1888, ya hace un ratillo. Otro, ahora nos volvemos a ir fuera con otro de los grandes, que es el señor Sir Arthur Conan Doyle, que pues en este caso destacamos porque murió en San Fermín de 1930. Entonces, bueno, este es uno que no conocía a Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. No le hizo falta escribir nada más, ya con eso ya tuvo bastante. Entonces, en fin, y es más, esta es una de las frases que destacamos, es esa, por donde empieza la historia de Sherlock Holmes, que dice: mi nombre es Sherlock Holmes y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Que no se haya leído nada de Sherlock Holmes, pues igual no hace falta, porque tiene 200.000 películas. Que te iba a decir eso, digo, que no se lo haya leído de todas las señor. Bueno, a ver, películas, series, todo. Sherlock Holmes se reinventa cada año, prácticamente. TVOs, bueno, nuestros dibujos animados. Dibujos animados, es que... ¿Quién no se acuerda de ese Sherlock Holmes de dibujos animados, que no podía ser más maravilloso? Todo, las caras que ha tenido Sherlock Holmes en el cine son 50.000, en fin, nada. Que si uno no quiere leérselas, se ve las películas y ya está. No hace falta más. Entonces, este señor murió el 7 de julio. Ahora volvemos aquí, pero nos vamos a un grande de los grandes, entre los grandes de la literatura española de todos los tiempos, que es Don Luis de Góngora. ¿Y nacido o muerto? Murió el 11 de julio de 1627, siglo de oro. Este era de los que no podía, alguna vez tendremos que hacer algún especial de todas las cosas que se decían Quevedo y él. No se podían ni ver, pero allí es que esa panda que coincidió en el siglo de oro, eran a cada cual más genio y a cada cual que más se odiaba. Entonces era imposible que Quevedo se viera con Góngora, o que Góngora viera no sé quién, Lope con el otro con no sé quién. Estaban todos a matar y, en fin, la panda aquella fueron los más, pero de la mayoría. Y este fue uno de los más, y Quevedo se metía con él y él se metía con Quevedo. A Góngora también hay que tener ganas de leerlo, eso hay que decirlo. Pero sobre todo su genio está en que las metáforas que construía eran absolutamente elaboradísimas. Aquello, bueno, es la primera figura del cultismo. Hay que saber leerlo a Góngora y sacarle el tema, porque ahora, pues no es lectura de ahora, de irse a la playa no. Entonces, con Góngora hay que ponerse y tratar de desentrañar lo que está queriendo decir, pero de ahí está su punto. Por ejemplo, una frase que destacas. Una frase que se destaca: las flores a las personas ciertos ejemplos les den. Ya vemos que habla como el maestro Yoda, Entonces, esto son figuras en hipérbaton donde se cambia el orden de las frases y, en fin, seguimos. Las flores a las personas ciertos ejemplos les den, que puede ser yermo hoy el que fue jardín ayer. Esto lo vuelves a leer, lo masticas y ya te sale. Sí. Entonces, pero necesitas dos lecturas. Pero necesitas dos lecturas, porque tiene ese punto. Entonces, con Góngora no es fácil ponerse. Igual que Quevedo era su nombre, una nariz pegado. En fin, pues este señor era de otra manera, todo lo contrario. Pero merece la pena también descubrirlo, a Don Luis. Bueno, si alguien... yo creo que este retrato lo hemos visto todo el mundo,
me parece que está en el Prado y es ni más ni menos de Diego Velázquez. Si es que se juntaron allí en aquel momento los más de los más en todos los aspectos, en todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo hizo Velázquez el retrato. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, el 15 de julio murió pues una también de las grandes nuestras. El 15 de julio de 1885 murió doña Rosalía de Castro, que a esta también hay que leerla, ¿eh? Su poesía pues es de las letras gallegas, por supuesto es la figura más representativa, pues sí, de todas y de toda la historia, ¿eh? Y una de las grandes de la literatura española a la que hay que leer sí o sí. También murió un 15 de julio de 1885 y una frase, por ejemplo, es feliz el que soñando muere, desgraciado el que muera sin soñar. Pues es que claro. Bueno, nos estás dejando unas frases que ni de las tazas estas de él. No, las tazas de Mr. Wonderful, pero Mr. Wonderful bastante tenía ya, en fin. Vamos a ver, esto sí que es para ponérselo en una camiseta. Y bueno, como siempre hay que recordarlo todos los años, porque todos los años hay que recordarla a, cómo no, Jane Austen. Que murió también un 18 de julio de 1817. Con lo cual, pues nada, ahí la pobrecita pues se quedó en las justas, ¿eh? De Jane Austen hemos hablado todo lo que es hablable, entonces no se puede hablar más. Destacamos una frase que es la del presupuesto no tiene usted que recordar más que lo placentero. O sea, sí, que si tú echas un presupuesto, vale, echas un presupuesto, pero acuérdate de lo bien que te lo has pasado. De lo bien que te lo has pasado. Entonces, no de cuánto te ha costado. Y sobre todo aquí, que eran los matrimonios, a ver con qué me caso, de tal y de cual, pues eso. Así que, en fin, una de sus frases. Y ahora nos vamos también a otros de los grandes, no solo ya de la literatura francesa, que también, pero de la mundial, que además tuvieron la coincidencia, las cosas de la vida, de que los dos nacieron en julio y con 3 días de diferencia. Primero, el padre, Alejandro Dumas, que nació un 24 de julio para la feria. Para la feria de aquí. Para la feria de aquí nació don Alejandro Dumas padre en 1802. Y don Alejandro Dumas padre es el de los 3 mosqueteros, en fin, el conde de Montecristo y todo lo gordo, todo lo gordo. Y pues eso, nació el 24 de julio. Una frase: para toda clase de males hay 2 remedios, el tiempo y el silencio. Otra frase para taza. De taza, de camiseta o de taza, me da lo mismo. El padre fue el 24 y el hijo fue, se parecían también, tienen el mismo corte, a ver, padre e hijo, Alejandro Dumas hijo, pues un 27 de julio de 1824. Así que nada, se juntaron ahí y atinaron los dos para nacer. Alejandro Dumas hijo es menos famoso que el padre, tenía el nombre claro, en fin, pero es el autor de una de las más maravillosas historias, La Dama de las Camelias, que también conviene. No es tampoco lectura muy agradable. De verano. De verano. Pero bueno, sí, es una de las grandísimas historias de amor. Entonces, bueno, pues fue el autor, don Alejandro Dumas, hijo. Y este también pues tiene alguna frase y dice: el amor inspira las más grandes hazañas e impide realizarlas. Inspira las más grandes hazañas, pero impide realizarlas. Depende. A lo mejor sí puedes, puedes realizarlas, pero, en fin, sí que es verdad que te inspira, pero igual ya picas demasiado alto y no puede ser. Entonces, en fin,
Son las cosas de los escritores, que de vez en cuando les sale ahí un pensamiento total. Y ya, bueno, nos quedamos aquí y para... En verano tenemos que tener algo plano. En verano hay que, hay que tener una cosa muy plana, ¿eh? Pero, vamos a rematar con otro francés que nació el último día de julio, el 31 de 1900, que es Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, aquí podemos tener frases... Aquí ya las frases ya se nos desbordan, porque las del Principito, apaga y vámonos. Es una frase en sí, el libro, son todas frases, una detrás de otra. En fin, de la historia de Saint-Exupéry fue que el pobrecito se la pegó con el avión, y ahí se quedó. Pero ya con haber escrito el Principito tuvo bastante, Es una obra maestra. Una obra maestra de toda la historia de los siglos por los siglos. Entonces, en fin. Y de esas lecturas que yo creo que las lees una vez, las vuelves a leer y conforme tengas... Sí, según la edad que tengas. La edad que tengas te dice una cosa, te dice según otra. La edad que tengas, a lo mejor lo lees siendo un niño, pero como leas El Principito de mayor, le sacas otra punta. Sí. Una de las frases, que no sé si ahora mismo si es del Principito o no, pero dice, de las que destaco, dice: para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. Es verdad. Sí. Los vanidosos todos los adulan. En fin, pero de Saint-Exupéry, en fin, lo que sea. Y ya con el Principito bastante. Y ya rematamos con uno de los nuestros, que nació. Nació un 25 de julio, un 26 de julio de 1875, don Antonio Machado. Si alguien no ha leído a Machado, es que no está en este mundo, ni merece la pena estar en este mundo. Entonces, que haga el favor de... A don Antonio se le puede leer en verano, en invierno y en donde sea. Tiene todo lo que se quiera. Uno se lleva a sus campos de Castilla, se lo lleva a la playa y se pasa allí un ratillo pues con una poesía maravillosa, que además no son poesías largas ni tienes que pensar mucho, y todo el mundo se ha leído El Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sí. O se sabe las saetas de memoria, y las saetas de don Antonio Machado, no es de Serrat, es de don Antonio Machado. Entonces, a ver, a un olmo seco, yo creo, tengo conciencia de haber leído poesía de Antonio Machado, a un olmo seco, porque en casa de mi abuela, en el campo, tenía un cuadrito donde estaba la poesía. Y yo recuerdo que me quedaba muchas veces mirando y leyéndola. Y creo que fue la primera poesía que leí yo, sin saber que era poesía ni nada. Y le tengo un especial cariño a esa poesía, la de A un olmo seco. Entonces, pues don Antonio, ya digo que se puede leer cuando sea. Una de las frases que hay dice: de lo que llaman los hombres virtud, justicia y bondad, una mitad es envidia y la otra no es caridad. A don Antonio también hay que hacerle mucho caso, que también era sentencias lo que escribía. Lo que escribía, Entonces, en fin, mucho cuidado. Bueno, el repaso yo creo que ha estado bastante bien. Bastante bien, de muchísimos autores. Hemos tenido frases para pensar, para no pensar, para dejar de pensar directamente, pero sobre todo unos figurones de marca mayor, del mes de julio. Así que... Pues nada, pues muchas gracias. Nos volvemos a ver dentro de... Pues dentro de un ratillo, ya está.